4. Los ídolos del corazón, la raíz escondida de la tristeza y el camino a la libertad. Hola de nuevo, querido amigo. Me alegra mucho que sigas aquí. Este es un camino para valientes. En los capítulos anteriores, comenzamos a mirar nuestra tristeza de otra manera. Empezamos a preguntarnos si detrás de lo que sentimos hay algo más profundo. Hoy daremos otro paso en ese viaje. Vamos a ser, por un momento, jardineros del alma. Imagina que tu corazón es un jardín. A veces, en ese jardín, crece una hierba difícil de sacar. Esa hierba se llama tristeza profunda o depresión. Podemos intentar cortar lo que se ve por encima, pero si no buscamos qué está pasando en lo profundo, vuelve a aparecer una y otra vez. En este capítulo, vamos a tomar una pala, con mucho cuidado y con la ayuda de Dios, para mirar qué hay debajo. Quiero decirte algo muy importante. No toda tristeza es por haber hecho algo malo. No estamos aquí para culparnos ni para encontrar errores. A veces, el dolor viene porque perdimos algo importante, porque nos sentimos lejos de Dios, porque estamos confundidos o porque hay una lucha espiritual que no entendemos. Y otras veces, como le pasó a Job o a Jeremías, el sufrimiento aparece aun cuando hemos sido fieles. Sí, puede ser que algunas veces hemos confiado demasiado en cosas que no pueden sostenernos, como el éxito, las relaciones o sentirnos siempre bien. Cuando esas cosas fallan, nuestros ídolos en los que confiábamos, el corazón se siente vacío. Pero incluso ahí, Dios está dispuesto en rescatarnos. Él quiere mostrarnos que solo su amor puede sostenernos de verdad. Este no es un camino de culpa, sino de esperanza. Es un camino para ver que, aun en medio del dolor, Dios está con nosotros. A veces no entendemos por qué sufrimos, pero podemos descubrir que Dios no se ha ido. Él sigue aquí, fiel, paciente, amoroso. ¿Te animas a mirar dentro de tu corazón con calma y sin miedo? Vamos juntos, no estás solo, y lo mejor, Dios está contigo, aun en los momentos más oscuros. Su presencia es lo que más necesitamos. El corazón, una fábrica de ídolos. Para entender cómo funciona la idolatría, primero necesitamos entender el lugar donde nace, el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solo a nuestras emociones, como cuando decimos, te quiero con todo mi corazón. El concepto bíblico es mucho más grande y profundo. El corazón es la torre de control de toda nuestra existencia. Es el centro de operaciones desde donde surgen nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos más profundos, nuestras motivaciones y nuestras creencias. Por eso, el libro de Proverbios nos da esta advertencia tan importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4 del versículo 23. En otras palabras, lo que gobierna tu corazón, determina el curso de toda tu vida. Ahora bien, la Biblia también nos da un diagnóstico muy honesto sobre la condición de nuestro corazón. En su estado natural, afectado por el pecado, el corazón humano tiene una tendencia. El profeta Jeremías lo describe de una manera un poco dura, pero necesaria. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 del versículo 9. Esto significa que, sin Cristo, somos, en esencia, malvados, ya que nuestro corazón tiene una inclinación a desviarse, a engañarse a sí mismo y a buscar vida y satisfacción en lugares equivocados. Un sabio teólogo llamado Juan Calvino usó una frase muy gráfica para describir esto. Dijo que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. ¡Qué imagen tan potente! Constantemente, sin siquiera darnos cuenta, estamos fabricando pequeños dioses, a los que les entregamos nuestra adoración. Y aquí está la clave que conecta esto con la experiencia de tristeza o depresión. Cuando construimos nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro sentido de valor y nuestro propósito sobre realidades creadas, como el éxito, la aprobación de los demás, una relación, el control o la comodidad, estamos dependiendo de fundamentos que, aunque puedan tener valor relativo, no fueron diseñados para sostener el peso de nuestro corazón. Tarde o temprano, estas realidades, por su misma naturaleza finita, se agotan. Y cuando lo que sostenía nuestra estabilidad emocional se desvanece, quedamos expuestos a la fragilidad de nuestra existencia, muchas veces marcada por el vacío, la tristeza y la desesperanza. Sin embargo,
Es importante decirlo con claridad. No todo sufrimiento emocional proviene de una mala base espiritual o de una forma de idolatría. El dolor puede tener múltiples causas, físicas, sociales, espirituales o existenciales. En muchos casos, como vemos en la vida de Job, Jeremías o incluso Jesús en Getsemaní, el sufrimiento puede ser la expresión misma de una vida fiel, una respuesta al quebranto del mundo, o una participación en el clamor de la creación por redención. Por eso, la depresión no debe entenderse únicamente como el resultado de falsos dioses que fallan, sino también como una condición humana que, en ciertos momentos, puede convertirse en un lugar de encuentro con el Dios vivo. Allí, en el valle más oscuro, en la noche del alma, es donde muchos descubren que Dios no es ajeno al dolor, sino que está presente en medio de él, sosteniendo, purificando, revelando. El engaño sutil, cuando los buenos deseos se convierten en tiranos. Aquí es donde la cosa se pone complicada y requiere que seamos muy honestos. Los ídolos del corazón casi nunca son cosas malas en sí mismas. De hecho, casi siempre son cosas buenas. Son regalos que Dios mismo nos da. El deseo de amor, de tener una familia unida, de tener seguridad financiera, de ser bueno en tu trabajo, de tener amigos que te acepten. Todos estos son deseos buenos y naturales. Dios nos creó con ellos. El problema no es el deseo en sí, sino cuándo y cómo ese deseo se desordena. La tragedia comienza cuando un buen deseo se transforma sutilmente en una demanda tiránica. Ocurre cuando un me gustaría tener se convierte en un tengo que tener esto para ser feliz y sentirme valioso. Veamos la progresión. Un deseo sano. Me gustaría mucho encontrar el amor y tener una pareja que me quiera. Un deseo que se desordena. Necesito que esta persona me ame para sentir que valgo algo. Un ídolo en el trono. Mi vida no tiene sentido si no tengo su aprobación. Haré cualquier cosa para mantenerla. ¿Ves el cambio? Un buen regalo, el amor, ha sido elevado al lugar de un Dios. Ha desplazado a Dios como la fuente última de nuestra vida, nuestra alegría y nuestra seguridad. En ese momento, el deseo, cuando deja de confiar en Dios, se transforma en una lealtad mal dirigida que esclaviza el alma. Ya no es simplemente un anhelo natural, sino una entrega del corazón a algo que no es digno. Y cuando el corazón se desvía de la fidelidad al Dios vivo, comienza a depender de lo creado, perdiendo el descanso y la comunión que solo se encuentran en su presencia. El apóstol Santiago, en el primer capítulo de su carta, describe un proceso serio que ocurre cuando el deseo se desordena. Habla de cómo somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, y cómo ese deseo, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, cuando ha crecido, engendra la muerte. Esta muerte no siempre es física, y en algunos casos puede incluir un sufrimiento emocional y espiritual profundo. Sin embargo, es importante reconocer que no toda tristeza o depresión es producto de este proceso. Hay casos en el que el sufrimiento emocional refleja el quebranto de un mundo caído, o incluso puede ser parte del camino de fidelidad, como lo vemos en la vida de Job, Jeremías o el mismo Jesús en Getsemaní. Este proceso es lo que algunos estudiosos de la Biblia llaman el gran intercambio. En lugar de adorar al Creador infinito, eterno y todopoderoso, transferimos esa adoración, esa confianza y esa esperanza a algo o a alguien dentro de su creación. Y esto no es algo que pasa una sola vez. Es un patrón continuo de nuestro corazón. Incluso las cosas más sagradas, como nuestra familia, nuestro ministerio o nuestros talentos, pueden convertirse en ídolos si empezamos a confiar más en el regalo que en aquel que nos dio el regalo. Como nos advierte el consejero Paul Tripp, los ídolos más peligrosos a menudo no parecen ídolos en absoluto. Son las cosas buenas que torcemos al exigirles lo que solo Dios puede darnos. El ciclo de la adoración rota. Un viaje de 4 etapas hacia la desesperanza. Una vez que un ídolo se ha sentado en el trono de nuestro corazón, se pone en marcha un ciclo predecible y destructivo. Entender este ciclo de 4 etapas puede ser como encender una luz en una habitación oscura. De repente, podemos empezar a entender el camino que nos ha llevado a sentirnos como nos sentimos. Etapa 1. La promesa engañosa, el anzuelo. Todo comienza con una promesa, una mentira seductora que el ídolo nos susurra al oído. El ídolo del éxito susurra: si tan solo consigues ese ascenso, esa fama,
ese reconocimiento. Entonces, por fin, serás feliz. Te sentirás importante y valioso. El ídolo del control susurra: si logras manejar perfectamente tus circunstancias, tu horario, las decisiones de tu familia, entonces, por fin, sentirás paz. Nada podrá hacerte daño. El ídolo de la aprobación susurra: si logras que todos te quieran, que nadie te critique, que todos piensen bien de ti, entonces, por fin, estarás seguro y te sentirás amado. Estas promesas son como un anzuelo brillante para un pez. Apelan directamente a nuestros anhelos más profundos y a nuestras inseguridades más grandes. Creemos la mentira porque queremos desesperadamente que sea verdad. Etapa 2. La búsqueda frenética, la obsesión. Una vez que hemos mordido el anzuelo de la promesa, comienza la segunda etapa, la búsqueda frenética. Porque creemos que el ídolo nos dará la vida, empezamos a invertir toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro esfuerzo emocional en perseguirlo y mantenerlo. Nuestra vida comienza a girar en torno a él. Nos volvemos obsesivos, ansiosos, controladores. A menudo, sin darnos cuenta, empezamos a sacrificar cosas importantes en el altar de nuestro falso Dios. Sacrificamos tiempo con nuestra familia por el trabajo, ídolo del éxito. Sacrificamos nuestra honestidad para mantener una buena imagen, ídolo de la aprobación, o sacrificamos nuestra paz interior tratando de controlar cada detalle de nuestra vida, ídolo del control. Y lo más trágico de todo es que, a menudo, sacrificamos nuestra relación con el verdadero Dios. Etapa 3. El colapso inevitable, el choque. Esta es la etapa crucial. Todo ídolo creado y finito está destinado a fallarnos. Es una ley del universo espiritual. Simplemente, no puede cumplir la promesa infinita que nos hizo. El colapso suele ocurrir de dos maneras. No conseguimos lo que perseguimos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no obtenemos el ascenso, la relación se rompe, la gente nos critica. Esto nos lleva a la frustración, la amargura y el resentimiento. Conseguimos lo que perseguimos, y esto, a menudo, es aún más devastador. Alcanzamos la cima del éxito, y descubrimos que nos sentimos igual de vacíos y solos. Nos casamos con la persona perfecta, y descubrimos que no puede satisfacer todas las necesidades de nuestra alma. Logramos la vida cómoda, y un problema de salud inesperado lo destruye todo. Cuando conseguimos el ídolo y descubrimos que es hueco, el choque es brutal. Nos damos cuenta de que hemos apostado toda nuestra vida a una mentira. El Salmo capítulo 115 nos da una advertencia escalofriante sobre los ídolos. Dice que no tienen poder, y que, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Al adorar cosas vacías, corremos el riesgo de volvernos vacíos nosotros mismos. Etapa 4. La desilusión y la desesperanza, la depresión. Cuando nuestro ídolo se derrumba, la desilusión que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de esperanza y energía que invertimos en él. Si nuestro ídolo era pequeño, la decepción es manejable. Pero si hemos construido toda nuestra identidad y nuestro sentido de la vida sobre él, su caída es catastrófica. Este es el terreno fértil donde la depresión echa raíces profundas. La desesperanza, la tristeza persistente, la apatía, esa falta de interés en todo, el sentimiento de vacío. Todos estos son, a menudo, las consecuencias lógicas y dolorosas de haber apostado nuestra vida a un Dios falso que ha fallado. Como lo expresa también el consejero Edward Welch, la desesperación es el lamento mudo de un corazón que ha construido su esperanza sobre la arena. Nuestro mundo interior se derrumba porque el fundamento sobre el que lo construimos era una mentira. Un espejo para el corazón. Los ídolos modernos más comunes. Para que todo esto sea más práctico, es útil conocer algunos de los ídolos más comunes que los consejeros bíblicos ven una y otra vez en personas que luchan contra la depresión. Mientras lees esta lista, pídele a Dios con humildad que te muestre si alguno de estos resuena en tu propio corazón. El ídolo de la aprobación y la aceptación, temor al hombre. La mentira. Solo estaré en paz si los demás piensan bien de mí. Necesito su aprobación para sentirme seguro. La consecuencia. Vives con ansiedad constante, temiendo la crítica o el rechazo. Te adaptas a cada grupo para agradar, como un camaleón, y terminas perdiendo tu verdadera identidad. La opinión de los demás se vuelve tu Dios. El ídolo del control. La mentira.
Solo estaré bien si tengo el control de todo, mis circunstancias, mi futuro y a las personas que me rodean. La consecuencia, te llenas de ansiedad porque, en realidad, la vida no se puede controlar. Cuando las cosas no salen como esperas, te frustras y te enojas. El deseo de controlar todo se convierte en tu Dios, el ídolo del éxito y la imagen. La mentira, mi valor depende de lo que logro, de cómo me veo o de mi posición social. La consecuencia, te esclaviza el perfeccionismo. El fracaso no es solo un error, lo sientes como una pérdida de identidad. Te comparas con otros y nunca te sientes suficiente. Tus logros o tu apariencia se convierten en tu Dios, el ídolo de la comodidad y el placer. La mentira, la vida debería ser fácil. Merezco ser feliz y estar cómodo todo el tiempo. La consecuencia, cuando llegan los problemas, te sientes derrotado y resentido. Sufrir te parece injusto, en vez de parte de la vida en este mundo caído. Tu Dios se vuelve la ausencia de dolor, el ídolo de las relaciones humanas. La mentira, esta persona, mi cónyuge, mis hijos, mi mejor amigo, debe darme el amor, la seguridad y el sentido que necesito. La consecuencia, le pides a alguien finito que te dé lo que solo Dios puede darte. Cuando inevitablemente te falla, tu mundo se derrumba. Te vuelves codependiente y terminas desilusionado. Esa relación se convierte en tu Dios. Es importante entender que estos ídolos a menudo no actúan solos, se entrelazan. Alguien puede perseguir el éxito para obtener la aprobación de los demás, por ejemplo. Tómate un momento, ¿alguno de estos te resulta familiar? El camino de regreso a casa, pasos prácticos hacia la libertad. Si al leer todo esto sientes un peso en el corazón, no te desanimes. Ese reconocimiento es el primer paso hacia la sanidad. La buena noticia del Evangelio es que hay un camino para salir de la esclavitud de los ídolos. Jesús no vino a condenarnos en nuestra idolatría, sino a liberarnos de ella. El material que estamos estudiando nos presenta un proceso de 5 pasos, un camino de discipulado para desmantelar estos falsos dioses y reorientar nuestro corazón hacia el único Dios verdadero. Paso 1. Ver el trono de gracia. No se trata de mirar hacia adentro, sino hacia arriba. A menudo se nos dice que el primer paso para cambiar es mirar dentro de nosotros mismos. Y aunque el autoexamen tiene su lugar, la verdadera transformación no comienza cuando nos miramos a nosotros, sino cuando miramos al cielo y descubrimos algo que no podemos producir por nosotros mismos. El trono de gracia abierto por Cristo. No podemos luchar contra lo que no vemos, pero tampoco podemos ver con claridad sin la luz del Espíritu. Y lo primero que el Espíritu quiere mostrarnos no es cuán mal está nuestro corazón, sino cuán viva, poderosa y misericordiosa es la obra de Cristo a nuestro favor. Cristo ha sido entronizado como nuestro sumo sacerdote y Rey de Reyes, y desde ese lugar de autoridad y compasión, Él no nos acusa ni nos rechaza, sino que nos invita a acercarnos. Él es fiel al pacto, y en su fidelidad sostiene a quienes están débiles, confundidos o quebrantados. El corazón, según la Escritura, es frágil, complejo y muchas veces desorientado. Pero no necesitamos entenderlo todo para ser restaurados. Necesitamos ser traídos al lugar donde todo cambia, la presencia de Dios. Y ese lugar ya no está cerrado. Cristo lo abrió con su resurrección de entre los muertos, al entrar al lugar santísimo, por el poder de su vida indestructible, y ahora vive para interceder por nosotros. Por eso, más que empezar preguntándote qué está mal contigo, te invito a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre lo que está bien con Cristo. Él es el que nos revela el camino eterno, no como una serie de pasos morales, sino como una realidad viva en los cielos. Aquí puedes orar como el salmista, pero desde la confianza en la obra terminada de Cristo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame, no para arreglarme a mí mismo, sino para llevarme una vez más al trono donde reina tu misericordia. Paso 2. Confesión y arrepentimiento. El giro de 180 grados, después de identificar un ídolo, el siguiente paso no es solo cambiar de conducta, sino volver a la presencia de Dios. La Biblia usa la palabra metanoia para arrepentimiento, y significa un cambio de mente y de dirección, un regreso a Dios. No es solo dejar algo malo, sino volver al único que puede llenar tu corazón. Este cambio no nace de la culpa, sino del deseo de estar cerca de Dios otra vez. Cuando volvemos a su presencia,
es ahí donde el pecado pierde fuerza. Por eso, el arrepentimiento se ve así. Confesar. Habla con Dios con honestidad y dile qué cosa ha ocupado el lugar que solo Él debe tener en tu vida. Ejemplo: Señor, reconozco que he buscado más la aprobación de mi jefe que la tuya. Me he alejado de tu amor y tu mirada fiel. Lamentar. Permítete sentir tristeza, no solo por el daño que el ídolo te ha causado, sino por haberte alejado del corazón de Dios. Ejemplo: Señor, me duele haber buscado sentido y vida lejos de ti. Me entristece haberte dejado a un lado. Renunciar. Deja el ídolo atrás y vuelve a Dios con decisión. Ejemplo: ya no quiero seguir confiando en esto. Me vuelvo a ti, Señor, porque solo tú puedes llenar mi corazón de verdad y paz. Arrepentirse no es solo sentirse mal, es volver a casa. Y en casa, en su presencia, es donde somos transformados. Paso 3. Renovación de la mente. Reemplazar las mentiras con la verdad. La batalla contra la idolatría se libra, fundamentalmente, en el campo de batalla de nuestros pensamientos y creencias. Por eso la Biblia nos llama a ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, Romanos capítulo 12 del versículo 2. Este es un proceso activo. Identifica la mentira específica que el ídolo te ha estado contando. Mi valor depende de mi éxito. Confronta esa mentira con una verdad bíblica específica. Mi valor es inherente porque soy un hijo de Dios, amado y redimido en Cristo, independientemente de mis logros, basado en Efesios capítulo 1 o Gálatas capítulo 2 del versículo 20. Sustituye la mentira con la verdad que viene de Dios. No se trata solo de repetir frases o cambiar pensamientos, sino de volver una y otra vez a la palabra, dejando que el Espíritu Santo la ilumine en tu corazón. Lee esa verdad, escríbela, repítela en oración, medítala con humildad. No estás tratando de convencerte con tus propias fuerzas, sino de participar en la comunión viva que el Espíritu crea al revelarte quién es Dios y quién eres tú en Cristo. Y el Espíritu nos guía a toda verdad, no para que pensemos mejor, sino para que vivamos de su plenitud. Juan capítulo 16 del versículo 13. Paso 4. Reorientar la adoración. Llenar el trono vacío. No se trata de construir un trono para Dios dentro de ti, como si todo dependiera de tu esfuerzo o disciplina. Se trata de reconocer que el único trono que salva y transforma es el que ya está establecido en los cielos. Sin embargo, ese trono glorioso tiene un efecto real en tu corazón. Cuando miras al Rey que está allí, tu adoración se reorienta y los ídolos caen. Es desde el cielo que Dios limpia y reclama el centro de tu ser. Así, no construyes un trono para Dios en tu interior. Él mismo lo ocupa, porque primero lo ocupó en los cielos. Una vez que el ídolo ha sido identificado y renunciado, el corazón queda con un espacio abierto. No basta con vaciar ese espacio, hay que llenarlo. Si no lo hace Dios, otro ídolo lo hará. Por eso, la verdadera restauración no solo consiste en destronar lo falso, sino en entronar lo verdadero. En reorientar nuestros afectos, deseos y adoración hacia Dios mismo, tal como Él se ha revelado en Cristo. Esto no se trata simplemente de obedecer más, ni de portarse bien. Se trata de cultivar una relación viva y afectuosa con Dios, de renovar el asombro ante quién es Él. No es solo dejar de adorar lo incorrecto, sino comenzar a deleitarnos en lo correcto. El salmista lo expresó así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Salmo capítulo 73 del versículo 25 al 26. Cuando el trono celestial ocupa su lugar en nuestra visión diaria, el trono del corazón se alinea. Y esto ocurre a través de prácticas que avivan nuestra comunión con Dios. Oración sincera, donde abrimos el alma y escuchamos su voz. Adoración, cantando o meditando en la grandeza de Dios. Gratitud intencional, que cambia la perspectiva del alma. Lectura bíblica, no solo como deber, sino como un encuentro. Obediencia gozosa, no por miedo, sino por amor al que nos amó primero. Reorientar la adoración es un acto de volver a mirar, no hacia adentro, como buscando en nosotros la solución, sino hacia aquel que, desde los cielos, llama a nuestro corazón con poder y ternura. Él no viene a exigir lo que no podemos dar, sino a derramar en nosotros lo que solo Él puede sostener. Cuando Dios ocupa el trono que le pertenece, en los cielos y,
por reflejo, en nuestra vida, entonces el corazón descansa, se ordena y comienza a experimentar la verdadera libertad. Solo Él puede llenar el vacío sin volverse un tirano, porque es Rey justo, fiel y misericordioso. No es suficiente con solo destronar un ídolo. El trono vacío en nuestro corazón debe ser llenado. Si no, otro ídolo simplemente ocupará su lugar. La verdadera y duradera restauración viene al reorientar nuestros deseos más profundos, nuestros afectos y nuestra adoración hacia Dios mismo. No se trata solo de dejar de adorar lo incorrecto, sino de comenzar a adorar apasionadamente lo correcto. Se trata de cultivar el amor e incluso el deleite en quien es Dios, por Él mismo, no solo por los beneficios que nos da. El salmista lo captura perfectamente en el Salmo capítulo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cómo cultivamos esto? A través de prácticas intencionales, la oración sincera, la adoración, cantando o escuchando música que exalte a Dios, cultivando conscientemente la gratitud, leyendo la Biblia no solo para obtener información sino para conocerlo a Él, y eligiendo la obediencia gozosa por amor, no solo por deber. Se trata de hacer de Él, de nuevo, el tesoro supremo de nuestro corazón. Paso 5. Vivir en comunidad, el hospital del alma. Este último paso es absolutamente vital. Este camino de sanidad no fue diseñado para que lo recorras solo. Dios nos diseñó para sanar y crecer juntos, en comunidad. La iglesia local está destinada a ser el contexto esencial para este tipo de cambio profundo del corazón. Como insiste un autor, el corazón no se sana en aislamiento. La comunidad de fe ofrece varias cosas cruciales en esta batalla. Verdad hablada con amor. Otros pueden ayudarnos a ver nuestros puntos ciegos, esos ídolos de los que no somos conscientes. Rendición de cuentas, accountability, un lugar seguro para confesar nuestras luchas y recibir ánimo para mantenernos en el camino correcto. Cargas compartidas. Otros pueden ayudar a llevar el peso de nuestro sufrimiento, recordándonos que no estamos solos. Perspectiva. La comunidad nos ayuda a ver más allá de nuestro propio punto de vista limitado y a fijar los ojos en Cristo. Una invitación a la verdadera vida. Querido amigo, hemos recorrido juntos un camino importante. Hemos visto que muchas veces buscamos sentido, seguridad o alegría en cosas que no pueden sostenernos. Esas cosas, aunque a veces buenas, no pueden darnos vida verdadera. Y cuando fallan, nos dejan con el corazón herido, cansado o confundido. Pero aquí es donde entra la buena noticia, el Evangelio. El mensaje de Jesús, el Mesías, nos anuncia que hay un libertador. Jesús no solo nos mostró cómo vivir, Él vivió en perfecta comunión con el Padre y entregó su vida con un propósito: establecer un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La sangre que Jesús derramó en la cruz marcó el inicio de ese nuevo pacto. Pero fue Dios mismo quien lo confirmó al resucitar a Jesús de entre los muertos, Hebreos capítulo 13 del versículo 20. Su resurrección no fue el final, sino el principio glorioso. Después de resucitar, Jesús ascendió al cielo y se presentó vivo ante Dios como nuestro sumo sacerdote, Hebreos capítulo 9 del versículo 24. Fue en ese momento, cuando entró al lugar santísimo celestial, que se abrió el camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios, Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 20. Desde allí, Jesús nos representa y nos acerca al Padre, no con palabras, sino por su propia vida glorificada. Es su presencia en los cielos, por su vida resucitada, la que nos purifica, nos restaura y nos mantiene unidos a Dios para siempre. Allí, en el cielo, en la misma presencia de Dios, Jesús presentó su vida resucitada, Hebreos capítulo 9 del versículo 24, Apocalipsis capítulo 5 del versículo 6. Desde ese lugar, Dios nos recibe, nos cubre con su misericordia, Hebreos capítulo 4 del versículo 16, nos limpia, 1 Juan capítulo 1 del versículo 9, Hebreos capítulo 9 del versículo 14, y nos restaura, 1 Pedro capítulo 5 del versículo 10. No fue su muerte la que nos purificó, sino su vida gloriosa, su cuerpo glorificado, ofrecida ante el trono, Romanos capítulo 5 del versículo 10, Hebreos capítulo 7 del versículo 25. Todo esto muestra el amor fiel de Dios,
cumpliendo su promesa de estar con nosotros y rescatarnos con su justicia redentora. Isaías capítulo 45 del versículo 21. Romanos capítulo 3 del versículo 25 al 26. Por eso, la gracia de Dios no se trata solo de perdón, sino de una nueva vida, una nueva relación, una nueva manera de vivir desde su presencia. En Jesús, ya no estamos solos. Él reina con poder y misericordia, y desde ese trono nos guía, nos cubre y nos sostiene. Así que te dejo con una reflexión final. Tómate un momento honesto para examinar tu propio corazón. ¿Hay alguna cisterna rota, como las llamó el profeta Jeremías, en tu vida? ¿Alguna cosa, persona, meta o deseo donde has puesto tu esperanza última, solo para descubrir que no puedes sostener el peso de las necesidades más profundas de tu alma? Y considera esto, que es quizás la idea más desafiante y esperanzadora de todas. Podría ser que tu depresión, aunque es agonizantemente dolorosa, esté funcionando como una misericordia severa. Quizás como una sirena de advertencia de parte de Dios, un llamado de amor para alejarte de esos ídolos que te fallan y volverte a Él, la única fuente verdadera de agua viva. La invitación final de este capítulo, y del Evangelio, no es que tú pongas a Dios en el centro de tu vida, como si todo dependiera de ti. La buena noticia es que Dios ya ha actuado con poder y fidelidad. Después de resucitar, Jesús entró en los cielos como sumo sacerdote y abrió el camino al lugar santísimo. Fue en su entrada a los cielos cuando se presentó ante el trono de gracia por su propia vida glorificada. Allí, revestidos de su misericordia, somos recibidos, purificados y restaurados a una comunión viva con Dios. No se trata de que construyas un trono para Dios en tu interior, sino de que respondas a la invitación divina. Acercarte al trono que ya está abierto en los cielos por medio de Cristo. Allí, en su presencia, recibimos gracia, encontramos ayuda y somos sostenidos por su fidelidad. Ese es el verdadero descanso. No algo que producimos dentro de nosotros, sino un regalo que recibimos en la presencia de Dios, como parte de su pueblo reconciliado y amado.